convocado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que las aspirantes de 9 meses permanecen en ¿Qué hules? Estados Unidos está a unos pasos de definir su futuro político de los próximos 4 años. Se llevó a cabo el segundo y último debate entre los aspirantes a la presidencia, el mandatario republicano Donald Trump y el candidato presidencial por los demócratas, Joe Biden. Fue un debate civilizado, aburrido por lo que nos habíamos enterado y visto en el primer encuentro de estos dos políticos. Hablaron de los temas más importantes que le interesa al electorado estadounidense: la crisis de salud por COVID-19, la economía, la división racial, hasta el tema migratorio salió a relucir. No escuchamos nada diferente en las plataformas de ambos. Era lógico que el mandatario estadounidense se arrinconó y estaba a la defensiva porque las encuestas sobre la tendencia electoral lo desfavorecen ante Biden, quien, de acuerdo a los sondeos, tiene por lo menos 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el actual huésped de la Casa Blanca. COVID-19 fue sin duda la llaga en las aspiraciones de Donald Trump. Biden, muy sencillo, le dijo que alguien que ha minimizado la pandemia, el nivel de mortandad y la magnitud de contagio no debe permanecer en la Casa Blanca. Me parece que ese fue el punto más importante en todo ese debate de lo que le interesa a los estadounidenses. De la economía, pues todo se deriva de los efectos negativos de COVID. Está perfectamente muy bien definido cuál es el punto con el cual Donald Trump quiere reelegirse: hacer más de lo mismo, aunque no se materializó nada de lo que prometió, porque simplemente se ha dejado llevar por lo que también los republicanos en el Congreso han convertido en ley. Biden, por su parte, habló de crear un sistema de salud que alcance a todos, a los que tienen menos dinero, y sobre todo, trabajar con el Congreso para establecer un paquete de subsidios económicos a quienes han perdido su empleo y se han visto afectados notablemente por COVID-19. Por eso insisto, todo fue alrededor de COVID. En el tema migratorio, pues volvieron a chocar. Donald Trump afirmando que continuará con la construcción del muro en la zona limítrofe con México, que eso detiene todos los males. Y bueno, Biden le dijo que con eso no soluciona nada. Además, en materia humanitaria, se diferenciaron las posiciones por el asunto de los niños que han sido separados de sus padres al llegar como inmigrantes indocumentados a la frontera. Trump aseguró que a estos menores de edad los llevan cárteles y también coyotes. Biden simplemente le respondió: a estos niños los arrancaron de los brazos de sus padres y eso es un delito, es criminal, le dijo Biden a Donald Trump. El candidato demócrata prometió que si gana los comicios del martes 3 de noviembre, durante los primeros 100 días de su mandato, enviará un proyecto de ley de reforma migratoria integral al Congreso para regularizar el estatus de residencia y laboral de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. Vamos a ver si gana Biden, si puede cumplir esa promesa. No olvidemos que con quien fue vicepresidente, el exmandatario Barack Obama, prometió hacer lo mismo, aunque dijo que en 6 meses, y nunca lo cumplió. Ahora vamos a escuchar a Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, con quien platicaremos de asuntos muy importantes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, cuáles son los pasos siguientes. No nos dejen de ver en cada 7 en todas nuestras plataformas y seguirnos también para mantenerlos informados de la actualidad de México y el mundo. Bienvenidos. Tenemos la gran fortuna de poder platicar unos minutos con Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias por la entrevista, Santiago.
Es muy importante para cada 7 pues saber lo que nos puedes contar de este pues constante trabajo que tiene el gobierno de México para combatir la corrupción y tratar de ponerle un rostro diferente de México ante el mundo. Gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Jesús. Estamos a la orden. La primera pregunta que te quiero hacer, y en base a lo que has dado a conocer públicamente, es muy sencilla. ¿Cómo va desde tu trinchera la lucha contra la corrupción y los abusos que se cometieron en años pasados en nuestro país? Bueno, primero, la unidad tiene entre sus competencias la presentación de las denuncias, es recibir, analizar y diseminar información. La parte de diseminación tiene que ver con presentar denuncias, lo cual nos ayuda a combatir la corrupción. Pero combatir la impunidad es algo que lograremos solo cuando los responsables sean llevados ante los tribunales. En México, pues ese modelo es un modelo que desarrolla el Ministerio Público, ya sea el federal o el local. Pero en ese sentido, nosotros también tenemos una competencia de generar un documento que es la Evaluación Nacional de Riesgo. Este es un diagnóstico respecto a los problemas de lavado de dinero en el país y encontramos básicamente tres grandes amenazas en la presentación que tuvimos hace unos días. Por un lado, la delincuencia organizada, la presencia de 19 organizaciones delictivas de alto impacto. Por otro lado, el nivel de recursos ilícitos generados. Y en un tercer tema se encuentra precisamente la corrupción. Entonces, es la corrupción una de las amenazas externas al sistema financiero y a la economía nacional. Bueno, el objetivo de esta administración es el combate frontal a la misma. Denuncias presentadas, por ejemplo, hicimos 164 en 2019 y llevamos ya 92 para el 2020. Creo que es importante también resaltar eso. Tenemos 35 de las cuales están relacionadas con temas vinculados con la corrupción. Es decir, es uno de los temas centrales de la agenda pues, nacional. Ahora, Santiago, obviamente en base al trabajo que vienes haciendo en materia financiera, nos has dado a conocer pues algunos nombres de figuras políticas que ahora están bajo la lupa. Y ustedes son como la especie de la OFAC de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro. La ansiedad que tiene la sociedad mexicana de que pues hay gente que abusó del poder, del puesto que tenía, que por lo menos se presente ante la ley. Te pregunto de un caso específico, Eduardo Medina Mora. Sé que no me puedes dar muchos detalles de la investigación, obviamente, pero digamos, ¿hay esperanza de que por lo menos se presente a declarar por lo que ustedes están investigando y han descubierto? Bueno, sí, hay muchos casos que son relevantes. Yo quisiera plantearte nada más dos consideraciones previas que tenía que ver con lo que dijiste hace un momento. Tú planteabas que había que cambiarle el rostro de México al mundo y tienes toda la razón en esa expresión. Transparencia Internacional, recuerdas que nos puso como el país 138 de 180 países analizados en 2018. 2019 mejoramos un poco de 130, pero seguimos estando en una posición muy, muy difícil. Por otro lado, por el informe de Barómetro Global sobre corrupción dice que en México hay una disminución en la percepción sobre corrupción de estar en espacios del 61% en 2017, para 2019 se fue al 44%. Estos son, digamos, buenas referencias, buenas notas, y tiene que ver precisamente con lo que tú decías, cómo hacemos para efecto de cambiarle el rostro de nuestro país a partir del combate a la corrupción. Respecto al caso del señor Medina Mora, pues presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Sabemos que sigue ahí la carpeta de investigación y bueno, pues por nuestra parte lo que haremos sería, como hemos solicitado en todos los casos, que se nos acredite el carácter de ofendido o víctima para poder tener una mayor participación en los procesos. Ahora, hay otro caso muy relevante que tiene que ver con Estados Unidos, y ahí sí la OFAC juega un papel importante, el del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Te pregunto, aunque lo tenía de manera
pues secreta, digamos, el gobierno de Estados Unidos por las limitaciones de las leyes que se pueden declarar obstrucción de justicia si se daba a conocer. Ahora que ya es conocido el expediente judicial, la pregunta que te hago es, ¿ha habido contactos de la OFAC con ustedes para este caso? A ver, nosotros el día de ayer tuvimos una reunión del grupo de acción, el grupo de alto nivel en materia de seguridad México-Estados Unidos, particularmente el subgrupo de lavado de dinero que coordina la Unidad de Inteligencia Financiera. El Centro Nacional de Inteligencia es el secretariado técnico de estos grupos de alto nivel en materia de seguridad y el de finanzas ilícitas, el de lavado de dinero, pues tiene una connotación pues particularmente relevante. Yo creo que en ese sentido intercambiamos información de varios casos, por ejemplo, el caso de Genaro García Luna. Es conocido también que vía solicitudes de información respecto a Medina Mora nos llevaron precisamente a que agencias norteamericanas nos invitaran o nos dieran información para poder investigar a García Luna por temas vinculados con corrupción. Es interesante cómo allá lo están procesando por delitos contra la salud, por narcotráfico, y nosotros los estamos procesando, o sea, se está iniciando el procedimiento por temas vinculados con corrupción política. Respecto al general Cienfuegos, el presidente ha sido muy claro en que él va a ser el, digamos, vocero de todo el Ejecutivo Federal en esta materia y por ello pues no haré ningún pronunciamiento. Lo que sí quiero plantear es que con OFAC hemos trabajado muy bien. Generamos en 2019 un acuerdo de bloqueo al cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente un magistrado, un exgobernador, un exfiscal, gente que había estado, digamos, metida de forma ilícita en la construcción o fortalecimiento de este cártel. Y por otro lado, también hemos trabajado el caso de Venezuela. Hemos visto cómo hay empresas venezolanas que terminan cambiando, por ejemplo, agua por petróleo. Y al final le pagan a las empresas mexicanas con petróleo que terminan buscando cómo comercializarlo, convertirse en una especie de brokers, por ejemplo, del gobierno venezolano. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que pues, no se pueden permitir que haya operaciones de lavado de dinero en el país, y lo que hemos hecho es pues, ir avanzando en la generación de casos, en el bloqueo de cuentas, y con OFAC lo que hacemos es generar entre los dos todo el cúmulo de nombres y después que ellos hacen el bloqueo, nosotros actuar de manera inmediata aquí en México. Sí, digo, no te pedía tanto un posicionamiento en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, sino más bien, muy sencillo, preguntarte si, como hay un delito en el encauzamiento en contra de él, que es lavado de dinero, preguntarte si había habido contacto de la OFAC en el caso, nada más que me dijera sí o no. Sí, pero no, sí, a ver, sí, pero no ha habido intercambio de información. Nosotros hemos entregado, en el caso de Genaro García Luna, por ejemplo, o de Cárdenas Palomino, ya hemos entregado la información a Estados Unidos, hemos pedido que Estados Unidos nos proporcione la propia del caso de García Luna, como comentaba, tuvimos una reunión en el grupo de alto nivel en materia de seguridad, el tema evidentemente se mencionó, pero no ha habido ningún intercambio todavía formal de ninguno de los dos. Y en el caso de Ramón Pequeño García, ¿también ya se ha entregado información? Bueno, digo, también está encausado en Estados Unidos, tiene que ver con... Se presentó la denuncia, bueno, se hizo el congelamiento de cuentas, estamos preparando la denuncia para presentarla ante la Fiscalía General de la República. ¿Nos podrías decir cuántas cuentas tenía Pequeño García que han sido congeladas? Bueno, en realidad, en el caso particular de Pequeño había como 14 personas físicas y morales relacionadas. Ahí lo que debo de señalar es que encontramos un esquema de empresas fachada que terminaba pagándole sueldos y salarios. Y eso pues nos llamó pues, poderosamente la atención, de forma muy similar a cómo operaba Cárdenas Palomino. Y en el caso particular de García Luna, no, eran empresas grandes que tenían esta transacción, ese nivel de transacciones financieras, pero digamos la modalidad aquí era el retiro de recursos hacia otros países, es decir, la transferencia de naturaleza internacional para esconder la ruta del dinero. La ruta del dinero. Israel es uno de los países que era utilizados por García Luna, ¿no? Hasta donde entiendo. Sí. No te escuché la respuesta. Sí. ¿Cuántas empresas están vinculadas con Israel en el caso García Luna?
Bueno, la realidad lo que encontramos ahí es transferencias de una empresa, Numbak, hacia Israel. ¿Y tenía que ver con equipo de espionaje o software? Efectivamente. Sí. Y era mucha la cantidad de ese dinero. Era grande el monto de las transferencias. Bueno, el monto de la contratación gubernamental con esa empresa sí era grande. Hablamos de 77 millones de dólares y 2.600 millones de pesos contratados con esta empresa. Y esta empresa se encargaba de distribuirlas a todos los lugares a los que ya me referí. Y bueno, la verdad es que hemos también hemos cambiado algunas actividades. No solamente presentamos denuncias, sino también hemos dado un giro hacia la vista de la responsabilidad administrativa, particularmente entregando la información a la Secretaría de la Función Pública, al Servicio de Administración Tributaria, cuando vemos algún tema de naturaleza fiscal, a la Comisión Reguladora de Energía, en los casos de robo de hidrocarburos, entre otros espacios administrativos, inclusive electorales. Con el Instituto Nacional Electoral hemos hecho intercambio de información, nos han solicitado casos, información, por ejemplo, de los partidos políticos que se pretendieron constituir, o mejor dicho, organizaciones de ciudadanos que se pretendieron constituir como partidos políticos, y recientemente se les entregó la información en términos de nuestro convenio de colaboración y de la propia redacción normativa que existe. En estas averiguaciones que hace la unidad que está a tu cargo y con el intercambio de información que tienen con otros países, si me pudieras contestar nada más sí o no, sin entrar en detalle, porque entiendo que no se puede hablar, pero ¿han surgido nombres de expresidentes? No, Ninguno. no, hasta este momento no. Ajá. Bueno, te lo preguntaba porque al hablar del caso Genaro García Luna, ya las menciones que se han hecho, y me refiero más que nada en los juicios contra narcotraficantes en Estados Unidos, ¿no? Que han surgido los nombres de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que presuntamente recibieron dinero por parte de cárteles de Sinaloa, de los Beltrán Leiva. Esa era la razón del cuestionamiento. Y ya ves que la ley, bueno, el dicho dice follow the money y encuentras a los responsables, que es lo que están haciendo ustedes exactamente. Dice, el presidente alguna vez me mencionó que lo que no suena lógico suena metálico. Y efectivamente, es una forma de verlo. Lo más relevante es seguir el flujo de los recursos. También lo he platicado en otras ocasiones. Yo creo que si queremos tener un buen modelo de combate a la delincuencia organizada, no basta con detener a los sicarios o a los narcomenudistas, ni siquiera con combatir a los líderes. Necesitamos combatir sus estructuras financieras para que no les sigan pagando a personas cada vez más jóvenes para desarrollar las tareas de sicario o de narcomenudista. Luego hay que atacar la corrupción política que les da soporte político, social, que les permite el control de ciertos espacios, sobre todo territoriales. Hay que combatir la corrupción judicial, policial, ministerial, que les da soporte jurídico, que les genera un halo de protección a través de las normas del no ejercicio de la acción penal o de la suspensión en materia de amparo. Y finalmente, pues hay que combatir la base social. Y eso solamente se va a lograr en la medida que haya desarrollo económico. ¿Qué nos puedes actualizar del caso Odebrecht y Emilio Lozoya? Hemos presentado nosotros 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Algunas se han radicado en CEIDEF, otras están en CEIDO, hay otras que están en la Fiscalía Anticorrupción. Estamos preparando una 6ª denuncia que tiene que ver con la contratación de más de 3,000 millones de pesos de Pemex a Odebrecht. Porque a partir de una serie de triangulaciones, el dinero terminaba en empresas fachada y era retirado en efectivo. Yo creo que son los casos de alta corrupción que mencionaste al principio de nuestra intervención, de esta entrevista, y que tienen que ver con eso, con la necesidad de que este tipo de casos paradigmáticos no queden impunes. Ahora, sé que andas con prisa, te voy a hacer una última pregunta, Santiago, y eso tiene que ver con la política. Se ha mencionado mucho que podrías dejar la unidad de inteligencia financiera por buscar una gubernatura. ¿Eso es cierto?
Lo que he planteado es que yo voy a hacer lo que el presidente me instruya, porque al final del día formo parte de su equipo de trabajo. También sé que en este momento la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que presentar el informe ante Gafi, a más tardar el 18 de diciembre. También sé que tenemos pendiente la aprobación de las reformas en el Senado de la República, y también sé que evidentemente hay que ir. Tenemos dos estrategias: la Estrategia Nacional Antilavado, que coordina la UIF, y por otro lado la Estrategia Nacional del Combate al TBML, el Trade Money Laundering, basado en comercio exterior. Por ello yo creo que estaré donde quiera el presidente, pero creo que en este momento mi prioridad número uno es cumplir en la Unidad de Inteligencia Pero Financiera. a ti en lo personal, ¿te gustaría competir por una gubernatura? Yo creo que tengo que, bueno, evidentemente a cualquier persona proveniente de un estado, como es mi caso, sería muy honroso, primero, tener una candidatura, y segundo, si la ciudadanía decide poder ocupar un cargo de ese nivel jerárquico y de ese nivel de responsabilidad. Sin embargo, hoy en día lo que yo tengo en la cabeza es cumplir con los mandatos del presidente López Obrador, continuar con esos acuerdos de bloqueo globales a los cárteles de la droga, que parece que han funcionado de una forma adecuada. Y bueno, por supuesto, mi prioridad número uno es la unidad. Pues muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido a cada 7. Y ahora, como siempre, mi llamado a todos y sobre todo a los políticos y a los criminales que nos devuelvan al México que nos ha arrebatado. Muchas gracias, Santiago Nieto.